Dios les bendiga. Somos bendecidos para bendecir y damos gracias al Señor por permitirnos este tiempo, por permitir escuchar su palabra que es de bendición para cada uno de nuestras vidas y entender que Él siempre trae una palabra de consejo, de exhortación, de guía para nosotros y que si caminamos en esa palabra, Dios va a bendecir y va a prosperar nuestras manos. Vamos a hacer una oración. Señor, en el nombre de Jesús quiero pedir tu bendición sobre cada una de las personas que tiene acceso, Señor, a esta enseñanza. Gracias por cada uno de ellos, gracias porque con un propósito tú enviaste tu palabra y ese propósito será cumplido en la vida de cada uno. Y te pido que este tiempo traiga libertad en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Y gracias porque como tú piensas de nosotros, es la manera en que tenemos que aprender a andar, a conducirnos y a vernos nosotros mismos como tú nos ves. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor trae para nosotros el día de hoy la bendición de ser fiel en lo poco. Ver y entender que el Señor en Mateo capítulo 25, Él habla de una parábola allí y es la parábola de los talentos y habla que un señor entregó a sus siervos sus bienes y se fue lejos, pero habla específicamente de 3 siervos y dice que a uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1 y ver que cada uno de ellos tenía que hacer un trabajo el cual le fue encomendado por su señor y que al tiempo regresaría ese señor a pedirle cuentas y ver que cuando regresó el Señor y pidió cuentas a aquel que le había entregado tanto 5 talentos como 2 talentos, ambos lo multiplicaron. Ganaron 5 talentos más y el que tenía 2 talentos ganó 2 talentos más y lo multiplicaron. Y la respuesta del Señor en ambos casos fue, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Allí en Mateo 25, versículo 21, y ver que el Señor habla de 4 palabras en las que Él se está refiriendo al siervo y le dice bien, o sea, por el trabajo ejecutado, buen siervo y fiel. Y buscando en un diccionario el significado de cada una de estas palabras, nos podemos encontrar que el Señor se refería a aquel que pudiéramos decirlo de la siguiente manera. Dice, y su Señor le dijo, del mejor modo posible, la persona entregada al servicio de otra ha actuado correctamente y ha sido firme, constante y ha cumplido con sus compromisos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ver que nosotros debemos aprender a vernos como el Señor quiere que nosotros nos veamos, entender qué realmente es un siervo, entender realmente qué es cuando el Señor dice que seamos fieles y ver que el ser siervo dice que es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otros. Ver que el Señor aquí explica y dice al principio que así es el reino de los cielos. Dice el reino de los cielos es semejante a, y habla sobre esta parábola, pero ver que el Señor quiere que nosotros, sea cual sea el trabajo que estemos ejecutando en el lugar donde estemos, no necesariamente en la iglesia, en nuestros hogares, en cualquier lugar, ver y entendamos que lo que debemos buscar de nosotros es que el Señor diga de nosotros bien, buen siervo y fiel, que Él lo pueda decir de nosotros y ver que la promesa y la bendición del Señor es que si somos fiel en lo poco, Él nos va a dar más, va a agregar más y ver que dentro de esta misma parábola hubo uno de esos siervos que él no multiplicó el talento que le hizo el Señor, no lo perdió, pero no lo multiplicó. Cuando vino su Señor, él el mismo talento tal cual el Señor se lo entregó, él se lo devolvió y le dijo, aquí está tu talento. Y él le dice, yo tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Pero ver que la respuesta del Señor fue diferente a aquellos 2 que lo habían multiplicado, aquellos que fueron fieles, que el Señor pudo decir bien, buen siervo y fiel, y ver que el Señor le dice que debió haber hecho algo para multiplicar su talento, y el Señor sencillamente ¿qué hizo? En el versículo 29
dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ver nosotros como podemos hablar, Dios tenía un propósito con su creación. Ver que en un principio Él creó a Adán y creó a Eva y los puso en un lugar provisto de toda bendición, en ese Edén, y ver que en ese lugar de bendición estaba la presencia de Dios y por eso estaban en bendición. Y Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y ver que en este tiempo, aunque hemos estudiado, nos hemos formado, tenemos distintas profesiones, distintas familias, laboramos en diferentes lugares, la mente de Dios no ha cambiado y Él quiere que nosotros permanezcamos en su presencia y en un lugar provisto de toda bendición que solo la puede dar Él, pero Él quiere que nosotros aprendamos a ser fiel en lo poco. El Señor en mi corazón me daba una enseñanza y pudiéramos nosotros, cuando pensamos en lo poco, menospreciar o darle un rango de medida. Ver que en esta parábola el Señor dice que dio a cada uno conforme a sus capacidades, pero ver y entender que el Señor, cada cosa que Él pone en nuestras manos, la familia incluso, los trabajos, el lugar en donde nos pone, la persona que nosotros nos podamos encontrar en la calle, a aquel que nos pide, y si nosotros le damos, ver que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros y nosotros debemos anhelar que Él pueda decir de nosotros que lo hemos hecho bien, y que a causa de que lo hemos hecho bien, Él pueda decir de nosotros que somos un buen siervo y que además hemos sido fiel. Y buscando la definición de la palabra fiel, dice que es alguien que es firme, alguien que es constante, dice que cumple con sus propósitos. Como les decía, cuando hablaba de Adán y Eva, fueron puestos con un plan y un propósito. Nosotros hoy en día tenemos un plan y un propósito de parte de Dios. Y preguntándole al Señor, Señor, ¿cuál es ese plan y ese propósito? Ver que cada uno de nosotros, a nosotros se nos ha dado una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno ejecuta, aunque somos un solo cuerpo, cada uno ejecuta una función diferente a la del otro. Y que la medida de importancia la hace Dios. Y ver que ninguno de nosotros puede decir esto sí, esto no, porque eso pertenece es al Señor. Y ver que el Señor dice en su palabra, Juan 5:17, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ver que el Señor Jesús es nuestra enseñanza. Él caminó como el Padre quería que caminara, y para mostrarnos a nosotros qué es lo que nosotros debemos hacer, y buscar y preguntarle a Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan para mi vida, Señor? ¿Qué es eso poco que me has entregado y que quieres que yo lo multiplique para ti, para cuando vengas yo te lo pueda entregar multiplicado? El Señor dice también en Juan 9:4, dice, hacer las obras del que me envió. El Señor a nosotros nos ha enviado. El Señor Jesús dijo que así como el Padre lo envió a Él, Él nos envía a nosotros. Y ver que todos tenemos un plan, un propósito. Y lo repito para que quede guardado en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que ninguno de nosotros crea que o menosprecie lo que el Señor ha puesto en sus manos. Y en Juan 14, versículo 12 dice que el que cree en Él, si nosotros creemos en el Señor, dice, cosas mayores haremos. Quiere decir que nuestro trabajo no necesariamente está enfocado a una labor específica en que nosotros podamos hacer, pero ver que en esa labor específica, trabajo o en donde nosotros nos movamos o lo que estemos ejecutando, siempre tenemos que hacer lo que el Padre hace, porque mi Padre hasta hoy trabaja y quiere que yo trabaje. Y yo trabajo, debemos decir así, aprender así. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, como lo decía el Señor, porque Él nos envió. Y vamos a Isaías capítulo 61. Allí el Señor nos muestra ese plan y nos muestra ese propósito. Y ver que Él quiere de nosotros, que nosotros hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí por cuanto me ungió, me ha enviado.
Y ahí está la lista de toda la tarea que nosotros tenemos que hacer. Pero yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy un docente de aula. No, el Señor, ese trabajo lo tenemos aquí, con un plan y un propósito. Pero dice que el Señor, el que me ungió, dice, me ha enviado envió al médico, envió al ingeniero, envió al enfermero, envió al docente de aula, envió al conserje, envió al que no tiene una profesión de una universidad, pero profesa un trabajo, esa es su profesión, haga la tarea que haga. Lo envió ¿a qué? A predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Si nosotros hemos conocido y creído que Jesucristo murió en una cruz por cada uno de nosotros, nosotros tenemos un plan y un propósito para nuestras vidas. Y ese plan está en cumplir esto que dice Isaías 61, que es ese, digo yo, ese poco, y que no es poco, que es grande, porque es que lo pequeño de Dios es más grande que todo lo de los hombres, y ver que cada tarea que el Señor nos manda a nosotros a ejecutar no es en vano. Sea un plato de comida que le demos a alguien, ese va a ser el pretexto para nosotros decirle que Dios le ama y lo que Dios ha hecho por esa persona y que es importante para Dios. Ver que este hombre que hablábamos al principio en Mateo, el dueño de esos talentos, el dueño de ese tesoro para él, el Señor nos dice en su palabra que nosotros sus hijos somos su especial tesoro, y que eso nos mandó nosotros a cuidar a aquel que está en luto, traer óleo de gozo sobre su vida, darle esas buenas nuevas de Dios para que su vida sea transformada, para que su vida sea cambiada. Y eso solo lo puede lograrse en el Señor, y ver que hay una promesa en Dios haciendo todo esto, como el siervo que fue fiel en lo poco y que el Señor lo puso en grande y que le dijo que le dará más y que entre en el gozo de su Señor. Ahí mismo en Isaías capítulo 61, el versículo 6, dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. Hay una bendición de Dios en esta tierra. Antes de esa gran bendición, cuando Él venga a buscarnos y a llevarnos en su presencia para vivir en su presencia eternamente. Pero hay una promesa de Dios, y esa promesa de Dios ha comenzado aquí. Y dice el versículo 7, dice: en lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra, recuerden a aquel que enterró el talento porque tuvo miedo. ¿Qué le ocurrió? El Señor dijo: quítenle lo que tiene y désenlo al que más tiene. El Señor nos dice aquí, dice: en lugar de esa doble confusión y esa deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. En esta tierra donde el Señor nos ha puesto, esta tierra llamada Venezuela, nosotros haciendo lo que Él nos envió a hacer, dice: nosotros recibiremos, poseeremos doble honra, dice, y tendrán un perpetuo gozo. Decía al final también de la parábola de los talentos, o en el versículo 21 específicamente, que el Señor le dice: entra en el gozo de tu Señor. Y aquí el Señor dice: y ellos tendrán perpetuo gozo. Ver que siempre que hacemos lo que el Señor nos manda hacer, nuestra vida va a estar llena de gozo. Dice que hay un gozo, que es el gozo de su salvación, que Él nos ha dado, y esa es la fortaleza de nuestra vida, la bendición, y entender que el Señor, aunque nos ha entregado algo, Él quiere que seamos fieles, que seamos, y que Él pueda decir de nosotros: bien, buen siervo y fiel. Enfoquémonos y busquemos agradar al Señor, que todas las cosas que hagamos sean para Él, en los lugares donde estamos. Y aquel que diga: no, yo no tengo nada, no tengo ningún trabajo, o no hago nada en ningún lugar, en ninguna iglesia, comience en su casa, comience en su vida. Usted tiene un cuerpo que tiene que cuidar, tiene una mente que tiene que cuidar, tiene una familia que tiene que cuidar, una familia a la cual usted con esa familia tiene que aprender a ser
fiel en esa familia, y todas estas bendiciones que el Señor nos promete serán sobre su vida y serán sobre mi vida, conforme a nosotros creer y entender que lo que Dios dice es verdad, y ver que lo que Dios quiere hacer con nosotros es darnos ese perpetuo gozo. Que en este mundo hay aflicción, sí lo hay, pero Él dice que no nos preocupemos por eso, porque Él ha traído bendición para nuestras vidas. Hay muchas aflicciones, sí las hay, pero Dios permanece, y el mismo que ha hecho tantos milagros a través de la Biblia desde un principio es el mismo que vive hoy y que reina por los siglos, y que está preparando un lugar para ti y para mí, en donde quiere que nosotros estemos con un gozo perpetuo para siempre. Dios le bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Créala y busque que el Señor pueda decir: bien, buen siervo y fiel. Y en eso poco que el Señor le ha entregado y le ha puesto, Él le va a poner cosas más grandes y va a permitir que su vida esté llena de gozo y de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de todo aquel que escuchó esta palabra. Te pido que, Señor, tú toques su vida, toques su mente, toques su corazón, que tú le bendigas, Señor, y que ninguno menosprecie lo que tú has puesto en sus manos, que así lo llame poco. Tú mismo lo dices, poco, pero si somos fieles en lo poco, tú nos vas a llevar a lo mucho, Señor. Y gracias porque el fin de todo esto, Señor, tú dices que para llevarnos a un perpetuo gozo, y ese perpetuo gozo es como en el principio, en tu presencia, con todo provisto y con toda bendición. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga y estamos despedidos.